Visualizar un entorno así resulta casi cinematográfico. Fíjate, es el verano de 1993, en un lugar conocido como el Pago Gaucho, que es la tranquila localidad bonaerense de General Madariaga. Ajá. Un lugar súper tranquilo, digamos. Exacto, de esos donde nunca pasa nada. Y hay una casa sumamente humilde en la calle Urrutia al 500. Es una vivienda que, y esto es clave, ni siquiera cuenta con luz eléctrica. Claro, o sea, de noche es la oscuridad total. Total. Lo cual significa que cuando cae el sol, las sombras dominan absolutamente todo. Y es en medio de esa oscuridad, iluminada apenas por unas velitas, donde la normalidad de repente se fractura por completo. Imagínate, un vaso con una bombilla dentro, de pronto se desliza y se cae solo de la mesa. ¡Uy, no! Solo de imaginarlo da escalofríos. Y no queda ahí. Las velas se apagan solas, sin que corra, digamos, ni una sola ráfaga de viento. Y como si fuera el clímax de una película de terror, un cuchillo sale volando de la alacena para clavarse violentamente en la pared. ¡Qué locura! Es la típica escena de Poltergeist. Tal cual. Y para desentrañar este misterio, en la exploración de hoy estamos analizando una pila fascinante de materiales. Tenemos recortes de periódicos de la época, los archivos televisivos polémicos de los años 90 y una reveladora investigación reciente del portal Infobae en el mismísimo lugar de los hechos. Es un archivo súper rico para analizar. Sí, totalmente. La misión de este análisis profundo es comprender cómo un evento aislado, o sea, algo que ocurre en la intimidad de una casita de familia, escaló hasta convertirse en un circo mediático nacional, involucrando a la policía, a jueces y hasta videntes. Claro, porque es una imagen que hiela la sangre precisamente por lo cotidiana que resulta la escena, antes de que se rompa, digamos, la física. Exacto, estaban tomando algo tranquilos y de la nada... Y de la nada vuela un cuchillo. Y lo que marca el inicio de nuestro análisis hoy no es solamente la anécdota de los objetos que vuelan, sino el profundo comportamiento humano que se desata a partir de ese instante. Porque eso es lo fascinante. Totalmente. Lo verdaderamente cautivador para quienes nos escuchan es observar cómo el miedo crudo, las figuras de autoridad y toda esta maquinaria de los medios de comunicación interactúan para construir ladrillo a ladrillo una especie de verdad colectiva. Vamos a desempacar esto, porque para entender la magnitud de esa verdad colectiva hay que observar el punto cero, ¿no? Hay que situarse en la piel de quienes habitaban ese espacio sin luz. Claro, el contexto es todo. Hablamos de 3 personas, María Ferreira, la abuela, Julia Ramona Ferreira, la madre, y el pequeño Julio Nazareno Nahuel, que en ese momento apenas tenía 10 añitos. Un niño, sí, súper vulnerable. Y la cronología de esa primera noche, según las fuentes, es asfixiante. O sea, tras el episodio del vaso y el cuchillo, las mujeres y el nene corren a encerrarse en una habitación buscando refugio. Un refugio que, francamente, no encuentran. Claro, porque el fenómeno, digamos, los persigue. Exacto. Las crónicas señalan que los almohadones, las frazadas y las sábanas empezaron a cruzar el cuarto de un lado a otro sin detenerse. Y afuera de la habitación, escuchaban cómo los cajones de la cocina se abrían y se cerraban con una violencia tremenda, y hasta una mesa de luz se deslizaba por el suelo. Es un colapso total de la realidad. Es que es como cuando un niño jura que hay un monstruo en el armario y nadie le cree, solo que aquí el supuesto monstruo te está lanzando la vajilla por la cabeza. Tal cual. ¿Y qué hacen ante eso? Bueno, ante esto, huyen en medio de la noche cerrada, a oscuras, directo a la comisaría local. Y la respuesta de la policía es, no sé, quizá más aterradora que los platos voladores. Se ríen de ellas. Uy, claro. La burla. Cero contención, solo burla, y las etiquetan rápidamente de bolaceras. Para nuestra audiencia que no conoce el término, es una palabra muy local en Argentina para referirse a embusteros, gente que inventa historias. Sí, gente que miente por llamar la atención. Y esto me deja pensando, o sea, nos hace cuestionarnos por qué el instinto primario de una institución es ridiculizar a quien pide ayuda ante lo anormal. Es que eso plantea una pregunta crucial sobre nuestras estructuras de poder y los mecanismos de defensa sociológicos. A ver, para una institución encargada de mantener el orden y la lógica, como es la policía de un pueblo chico, admitir que existe una anomalía fuera de su control genera una inmensa disonancia cognitiva. Claro, le rompe el esquema. Exacto. Es infinitamente más reconfortante a nivel psicológico e institucional etiquetar a alguien de bolacero que investigar un abismo incomprensible.
Además, y esto es muy importante, hay que observar la intersección de vulnerabilidades aquí. Sí, el tema social. Totalmente. Hablamos de mujeres solas, viviendo en la pobreza, sin siquiera acceso a la red eléctrica. Sus voces ya están marginalizadas por el sistema mucho antes de que, digamos, empiecen a hablar de actividad paranormal. Es como que ya no importaban para la sociedad desde antes. Desacreditar a quien ya ocupa el escalón más bajo de la jerarquía social es el camino de menor resistencia para la autoridad. La burla no es solo incredulidad, es una herramienta para mantener intacto el mundo conocido. ¡Wow! Y esa desestimación oficial podría haber sido el punto final de la historia, ¿no? Un simple reporte policial, archivado, olvidado en un cajón y listo. Claro, como pasa con tantas denuncias. Pero la presión social de un pueblo pequeño tiene sus propias reglas. La negación y la burla no detuvieron los eventos. Y al día siguiente, el fenómeno continuó, pero esta vez a plena luz del día. Ahí ya cambia la dinámica por completo. Imagínate, la noticia corrió como pólvora. Los vecinos empezaron a aglomerarse frente a la casa de la calle Urrutia, y los medios locales, obvio, no tardaron en montar sus cámaras. El circo empieza a armarse. Hay un registro en video del Canal 4 de Madariaga, que es, bueno, oro puro para este análisis. Ahí se ve a Julia en su casa, al borde de un colapso nervioso total, describiendo cómo la cama se destapaba sola y relatando que literalmente una cortina se le cayó en la cabeza. Debe haber estado aterrada y más con las cámaras ahí. Aterrada. Y a su lado, el nene Nazareno, observando la cámara con un terror genuino. Y en medio de todo este caos absoluto, la abuela María hace una declaración muy peculiar. Sale a desmentir fervientemente los rumores de los vecinos, negando que su nieto tenga poderes porque, dice ella, ya lo hicieron ver. Ese detalle es monumental. O sea, ese esfuerzo de la abuela por controlar la narrativa demuestra que, antes de que el fenómeno se volviera un circo público, la familia ya estaba intentando procesar esta anomalía, pero dentro de su propio marco de creencias, buscando soluciones privadas. Claro, llevarlo a que lo vean, a que lo curen, digamos. Exacto. Pero el verdadero punto de quiebre, el momento en que esta historia pasa de ser una curiosidad de barrio a un fenómeno histórico, ocurre cuando toda esta aglomeración de vecinos obliga a la policía a regresar a la vivienda. Sí, tienen que volver porque se les junta demasiada gente. Y en esta segunda visita, los mismos agentes que se habían reído de ellas la noche anterior, entran al domicilio y salen con el rostro desencajado por el terror. Espera, porque aquí me surge un cortocircuito enorme al revisar las fuentes, porque no estamos hablando de que enviaron a un par de novatos asustadizos. Intervino la máxima autoridad local. Así es. El propio comisario de Madariaga, Claudio Mejías, se presenta en el lugar y termina, escuchen esto, dando una conferencia de prensa en la mismísima calle. Y lo hace con una calma pasmosa, confirmando ante los micrófonos y las cámaras que los hechos paranormales son reales. Es increíble, un comisario validando fantasmas. ¿Sí? Asegura haber escuchado golpes resonando en las paredes y afirma haber visto, con sus propios ojos, cómo el cajón de un aparador se abría solo. Y la escalada institucional no frena ahí. El caso crece tanto que termina interviniendo el juez penal de Dolores, José Luis Machi, que es una figura de tremendo peso legal. Es que es un nivel de validación altísimo. A eso voy. Si un comisario y un juez instruyen un caso paranormal, o sea, se supone que toman la actividad poltergeist como evidencia judicial válida, es fortísimo. El comisario validando los fantasmas actuó como un virus informático en el sistema de creencias del pueblo. Una analogía perfecta. Es que, una vez que el administrador del sistema, que en este caso es la policía, dice que el error es real, todos los usuarios empiezan a verlo como una realidad innegable, ¿no? Totalmente. Y esa metáfora del virus informático describe perfectamente el sesgo de autoridad, que es un fenómeno psicológico súper documentado. A ver, explícanos un poco más de eso. Fíjate, el peso de la placa policial y la investidura de un juez actúan como anclas para la percepción de la realidad en una comunidad. Las carreras de estos hombres se basan en evidencia dura, en el código penal, en peritajes. No en cajones que vuelan. Exacto. Entonces, cuando estas figuras que encarnan la lógica aplastante entran a la narrativa y validan lo inexplicable, le otorgan un barniz de veracidad irrefutable. La autoridad, digamos, legitima el mito y la sociedad, de inmediato, suspende su escepticismo. Claro, si lo dice el juez, debe ser verdad. Tal cual.
Ahora bien, para entender por qué el comisario Mejías validó esto, hay que introducir la perspectiva de Enrique Márquez, del Centro Argentino de Refutación de la Pseudociencia. Su análisis aporta una explicación fascinante basada en la fragilidad del ego humano. El ego, claro. Márquez sugiere que, en medio de la oscuridad y la extrema tensión nerviosa que había en la casa, al comisario simplemente se le cayó un jarrón o dio un paso en falso que provocó un ruido fuerte. ¿Se asustó? O sea, un accidente tonto por estar a oscuras y nervioso. Exacto. Y en ese instante de vulnerabilidad frente a sus subordinados y a todos los vecinos afuera, admitir que el gran jefe de la policía gritó por un ruido torpe es inaceptable para su ego. La disonancia cognitiva en pleno. Ahí interviene. Es mucho más fácil y digno para su imagen pública declarar que la casa está verdaderamente embrujada, a admitir que fue víctima de la sugestión y el miedo a la oscuridad como cualquier otra persona. Y con esa validación nacida posiblemente del ego y el miedo, el cóctel quedó perfectamente servido, porque el caso se volvió demasiado masivo para quedar contenido en Madariaga y obviamente dio el gran salto a la televisión nacional. El paso lógico en los 90, claro. Llegamos así al emblemático programa Hora Clave, conducido por Mariano Grondona. Para quienes nos escuchan y no tienen el contexto, hablamos del epicentro del debate intelectual de la Argentina en esa época. Un espacio donde usualmente se discutía el destino económico o político del país, convertido de pronto en un foro sobre mesas de luz voladoras y espíritus violentos. Es un giro surrealista para un programa así. Profesión y su visión del universo. Es un reflejo clarísimo de cómo el ser humano adapta la información nueva para que encaje en sus prejuicios existentes, lo que en sociología y psicología llamamos sesgo de confirmación. ¿Tal cual? Por un lado, las fuentes muestran a Susi López, una quiromántica local, asegurando con absoluta firmeza que se trataba de un poltergeist clásico. Claro, barriendo para su terreno. Por otro lado, parapsicólogos llegados de Mar del Plata apuntaban al árbol genealógico, culpaban al espíritu de Timoteo, el abuelo de la familia, argumentando que la falta de ritos funerarios correctos había desatado su ira. Otra explicación que valida su área de estudio. Exacto. Y en la otra esquina estaba la voz escéptica de Enrique Márquez, de quien hablabas recién, argumentando que era un fraude psicológico. Y luego una intervención que a la postre sería súper decisiva. El pastor evangélico Pedro Istillarte, quien miró a las cámaras y sentenció que todo este caos ocurría simplemente porque la familia no tenía paz y habían dejado entrar la oscuridad. Es un buffet de creencias. Y si conectamos este fenómeno televisivo de los 90 con nuestro panorama actual, es imposible no notar los paralelos. Lo vemos hoy en día constantemente en las redes sociales. Todo el tiempo. Ocurre un evento confuso y de inmediato los algoritmos nos bombardean con hilos y teorías que confirman nuestros propios sesgos. Hora Clave fue, en esencia, el Twitter de 1993. ¡Qué gran comparación! Es que la sobresaturación de información, al presentar múltiples perspectivas, desde lo esotérico hasta lo escéptico, en un formato de debate así rápido, rara vez ayuda a encontrar la verdad. Al contrario, La entierra. la sepulta bajo una montaña de ruido y enriquece el mito público. Cada espectador, desde su sillón, tomaba la teoría que mejor encajaba con su mundo y descartaba el resto. Esto subraya la inmensa necesidad de ejercitar el pensamiento crítico cuando enfrentamos este aluvión de verdades contradictorias. Porque, ojo acá, mientras todo el país debatía en estudios de televisión sobre entidades demoníacas y abuelos vengativos, la clave real del misterio operaba en un estrato infinitamente más oscuro y terrenal. Y mucho más cerca del suelo de lo que pensaban. Exacto. Sabiendo lo que revelan las fuentes sobre el desenlace, me hace pensar que todo este gigantesco fenómeno mediático y paranormal no fue más que una cortina de humo involuntaria para un encubrimiento monumental. Totalmente. Fíjate, un vecino, Mario Carolio, fue el primero en encontrar una grieta en la historia sobrenatural cuando descubrió, infraganti, al niño nazareno arrojando objetos por la ventana hacia el propio techo de la casa. Claro, ahí empieza a caerse la magia. Era una pista de que, al menos, parte del ruido exterior era generado humanamente, tal vez como un mecanismo de un nene abrumado buscando atención o, no sé, canalizando un estrés extremo. Es muy común en dinámicas familiares de tanta presión.
Pero el giro de la trama que deja a cualquiera sin aliento no llegó sino hasta 2018. Aquel niño, Julio Nazareno, ya adulto, decidió romper el silencio de décadas y confesó que el verdadero terror que vivieron no era obra de fantasmas. Acá es donde la historia duele. Duele en serio. El origen absoluto del pánico era aquel pastor evangélico Pedro Istilarte, el mismísimo que pontificaba en la televisión sobre la falta de paz de la familia. Una ironía macabra, ¿no? Terriblemente macabra. Según la confesión de Nazareno, el pastor estaba obsesionado románticamente con Julia, la madre. Y cuando la familia decidió cortar lazos, dejar de asistir a su iglesia y rechazar sus avances, este hombre, utilizando su inmenso poder como autoridad espiritual del barrio, los maldijo. Los condenó, básicamente. Les aseguró que, como castigo por haberlo rechazado, el mismísimo demonio los estaría esperando adentro de su casa. Las implicaciones de esa revelación son devastadoras desde el punto de vista psicológico. Lo que estamos presenciando aquí es, digamos, la anatomía perfecta de un abuso de poder. Abuso puro y duro. Un hombre con autoridad religiosa utiliza el miedo al infierno para doblegar y castigar a una mujer vulnerable que tuvo la tremenda osadía de rechazarlo. Y el mecanismo mediante el cual esa maldición se transforma en platos voladores es profundamente humano. A ver, explícanos cómo funciona eso en la mente. En medicina y psicología existe el concepto del efecto nocebo, que es como el hermano oscuro del efecto placebo. ¡Wow! El hermano oscuro del placebo. Me gusta ese término. Si a una persona sometida a estrés extremo, aislamiento social y pobreza, una figura de autoridad suprema le implanta la idea de que está maldita, la mente humana es capaz de somatizar ese terror de formas increíbles. O sea, el cuerpo y la mente lo hacen real. Exactamente. El pánico altera tu percepción espacial y auditiva. Entonces, un piso de madera que cruje por la humedad normal, de repente suena como un paso demoníaco. Una corriente de aire en una casa mal aislada se percibe como una presencia. Y el niño absorbe todo eso. Total. Un niño, captando el terror absoluto de su madre y su abuela, comienza a actuar de manera errática, lanzando cosas, retroalimentando este bucle de histeria colectiva dentro de esas cuatro paredes. Es una manipulación maestra que literalmente destruye la brújula de la realidad de toda una familia. Y el impacto de semejante terror psicológico no desaparece simplemente porque las cámaras de televisión se apagan, ¿verdad? No, las secuelas quedan para siempre. Claro, los periodistas regresan a Buenos Aires, los chamanes y videntes y hasta un pay y un banda que fue a limpiar la casa se van, pero el trauma queda ahí. Han pasado más de 3 décadas desde aquel oscuro verano del 93, lo que nos lleva a preguntarnos qué peso tiene semejante mito en el presente. Las paredes recuerdan, como dicen. Totalmente. Las fuentes incluyen una crónica fenomenal sobre un viaje reciente de un periodista de Infobae a la calle Urrutia, al 500, buscando, obvio, los restos de la famosa casa embrujada. Al llegar al portón, es recibido por una mujer que se presenta con mucha seguridad como Juana Zamora. ¿Juana Zamora? Ajá. Ella asegura ser la dueña del inmueble desde hace unos 15 años. Y, en un giro que parece guionado, afirma ser empleada policial y colaborar con la misma comisaría que alguna vez tildó de embusteras a las habitantes originales. Es demasiada casualidad, ¿no crees? Con mucha firmeza, Juana declara que en la casa, hoy por hoy, reina una paz absoluta. Lo que parece un epílogo súper tranquilo para una historia tan turbulenta, claro, hasta que la observación atenta del periodista revela la verdad. Exacto. El cronista, atando cabos visuales y cruzando información, hace una revelación asombrosa en su texto. Juana Zamora es un espejismo. No existe. No existe. La mujer parada detrás del portón es en realidad Julia Ramona Ferreira, la mismísima madre que en el 93 lloraba aterrorizada ante las cámaras de Canal 4. Ella jamás se fue. Sigue ahí, sigue viviendo ahí, habitando el epicentro de su propio trauma. Y cuando el periodista la confronta sutilmente y le propone hacer una entrevista profunda para recorrer la casa, la respuesta de Julia, o Juana, es tajante. Solo hablará si hay un pago de por medio, o sea, si le dan plata por la nota periodística. Un cambio de postura total. Al no llegar a un acuerdo económico, la conversación se corta abruptamente, la puerta se cierra y la leyenda queda intacta. Y esto es fascinante de analizar. Nos hace preguntarnos si,
Digamos, la adopción de este nombre falso y esta nueva profesión policial inventada es simplemente el hastío extremo de alguien que no soporta un segundo más el acoso de curiosos. Que sería súper comprensible. Muy. O si con una brillantez nacida de la supervivencia, Julia comprendió que el misterio que casi aniquila a su familia se convirtió, irónicamente, en una divisa transaccional, un capital que ahora ella administra. Mira, es un mecanismo de defensa verdaderamente brillante. Y creo que abre un debate ético inmenso sobre nuestro consumo de las tragedias ajenas. Las personas que son empujadas sin piedad al centro de un huracán mediático continúan cargando con el peso del estigma muchísimo tiempo después de que el público cambia de canal. Nosotros nos olvidamos, ellos no. Exacto. Julia, adoptando la identidad de Juana, subraya el derecho inalienable de los protagonistas de estas historias a cerrar su puerta y desaparecer a simple vista. Tienen todo el derecho de construir una muralla de ficción, una identidad paralela, para proteger lo poco que les queda de intimidad. Especialmente frente a una sociedad que devoró su crisis como si fuera la película del domingo. Tal cual. Fueron despojados de su tranquilidad, su cordura fue debatida en televisión nacional por opinólogos y hoy ella ha decidido retomar el control. Ahora controla el acceso a su historia y a su trauma. Es la dueña de la entrada literalmente. Si el público quiere seguir consumiendo su dolor disfrazado de misterio paranormal, es absolutamente comprensible que la guardiana del mito exija un peaje, digamos, para abrir las puertas de esa vulnerabilidad. ¡Wow! Ha construido una fortaleza usando los mismos ladrillos de la leyenda que la atormentó. Para sintetizar toda esta exploración de hoy, el análisis profundo de estas múltiples fuentes nos deja una lección, creo yo, indiscutible. Totalmente indiscutible. Un evento catalogado como poltergeist, cuando se documenta y se examina bajo la lupa del comportamiento humano real, resulta ser un fenómeno muchísimo más complejo que un simple compendio de anécdotas sobre objetos que levitan. Es mucho más profundo que un vaso cayéndose. Es en su núcleo más íntimo, la colisión espectacular y dolorosa entre la extrema vulnerabilidad de una familia marginada, la voracidad destructiva de los chismes de un pueblo, el oportunismo implacable de una maquinaria mediática hambrienta de rating, y la profunda necesidad psicológica de encontrar explicaciones extraordinarias para encubrir maldades humanas que son demasiado cotidianas e incómodas de aceptar. Y ese es precisamente el inmenso valor que tiene rescatar y diseccionar esta historia para quienes nos escuchan hoy. Funciona como un recordatorio indispensable sobre la importancia de entrenar nuestra mirada para ver más allá del titular ruidoso. Ir más allá de la anécdota. Exacto, más allá de la fascinación rápida por lo sobrenatural. Cada vez que nos presentan un gran misterio empaquetado así, lindo para el consumo masivo y el debate instantáneo, la verdadera tarea intelectual es buscar los motivos humanos subyacentes. Siempre hay un humano detrás. Siempre. Hay que indagar en las dinámicas de poder, en quién se beneficia del miedo generado y en las profundas cicatrices psicológicas que operan detrás del espectáculo. Porque la historia de la familia Ferreira nos demuestra que los verdaderos monstruos casi siempre caminan entre nosotros a plena luz del día y tienen intenciones terriblemente terrenales. Intenciones movidas por el rechazo, el ego y el control. Y para cerrar esta inmersión detallada, queda resonando una idea persistente, fundamentada de principio a fin en la trayectoria documentada de esta casa en General Madariaga. A ver, ¿cuál es? Pensemos en el peso asfixiante de una narrativa pública cuando se vuelve inmensa. Cuando un evento escapa por completo a nuestro control y nuestra propia historia es, de repente, reescrita por comisarios, por jueces, por pastores vengativos y por presentadores de televisión a nivel nacional, la línea entre la realidad y el mito se borra. Quedas atrapado en lo que dicen de ti. Exacto. Y nos hace preguntarnos, con mucha empatía, para nuestra audiencia, ¿hasta qué punto terminamos atrapados en el fantasma de nuestra propia leyenda? Qué fuerte eso. Es escalofriante contemplar que tras sobrevivir a la manipulación de un hombre y al escrutinio de un país entero, alguien se vea en la necesidad absoluta de borrar su propio nombre, de inventarse una identidad completamente nueva frente a su propio portón, solo para poder alcanzar el derecho humano más fundamental, el de vivir en paz dentro de su propia casa.